Santo, cuando nos dejamos llevar por el Espíritu de Dios, ¿verdad? Muchas veces nos despistamos, pero Dios en su misericordia vuelve a traernos un alineamiento, ¿verdad? Vuelve a corregir nuestro camino y necesitamos prepararnos, iglesia. De verdad que cada vez estamos teniendo cultos donde se siente tan fuerte la presencia del Espíritu Santo, pero como nos decían mi esposo, que tenemos que estar muy centrados en el Señor, porque cuando nos centramos en nosotros mismos nos despistamos, el enemigo usa eso para alejarnos del Señor. Así que yo los animo a que haya un alineamiento con el Espíritu Santo en esta mañana. Y a partir de ahora, como decimos en Colombia, para atrás ni para coger impulso. Amén. Amén. Bueno, tengo una palabra hace meses y cada vez la sentía más fuerte en el Señor. Y es que hoy, cuando veía todos los jóvenes, los niños, Dios está preparando un remanente fiel, un remanente que les sirva, ¿sí? Por eso nosotros como padres, como madres, nos tenemos que dejar tantas cosas tan solo para ayudar a nuestros hijos a que sean temerosos de Dios. Si de pronto tú no tienes ganas de andar en santidad, en pureza, en integridad delante de Dios, mira a tus hijos y pregúntate: ¿vale la pena mi pecado? ¿Vale la pena mi pecado para que se pierdan mis hijos? ¿Realmente vale la pena? Eso lo sentía mientras adorábamos. Muchas veces uno no quiere renunciar al pecado porque lo tiene como un ídolo, ¿sí? Cualquier pecado, llámele el que sea. A veces son pecados externos, pero muchas veces son pecados internos. Y necesitamos renunciar, soltarlo, con tal de que nuestros hijos no se pierdan por el camino. Porque lo más bonito y nuestra esperanza es que el día que morimos o el día que Jesús venga por su iglesia, que estemos todos allí en el cielo con el Señor. Amén. Cuando leemos en el Antiguo Testamento y los profetas, el tema principal es que Israel rompía el pacto con Dios. Israel era culpable de adulterio espiritual. Nos hablaba el pastor el domingo pasado que ellos adoraban al Señor, pero después se les olvidaba y empezaban a adorar a otros dioses, ¿verdad? Empezaban a pasar a sus hijos por fuego y hacían ofrendas a Moloch y a Acera y a Astarot y a muchos ídolos que tenía el pueblo. Y otra vez se desviaba el pueblo de Dios, se desviaban a adorar otros ídolos. Es decir, ellos tenían un adulterio espiritual. Un ratico estaban con Dios y otro ratico estaban con sus ídolos. Y no eran fieles a Dios, habían roto el pacto y había una maldición o un juicio que venía en su contra. Dios dijo que habían bendiciones y habían maldiciones, ¿verdad? Cuando leemos Deuteronomio 28, vemos todo un listado de muchas bendiciones que Dios tiene para su pueblo, pero también dicen las consecuencias de la desobediencia. Y esas son las maldiciones que venían si uno no guardaba el pacto. Si tú guardabas el pacto, eras bendecido; si no lo guardabas, eras maldecido. Y así el pueblo de Israel rompían una y otra vez el pacto con Dios. Pero es que no nos tenemos que ir tan lejos al pueblo de Israel. Tan solo tenemos que mirarnos a nosotros mismos. ¿De cuántas cosas Dios nos ha librado? ¿De dónde Dios nos ha sacado? Y volvemos a levantar ídolos en nuestra vida. Y volvemos a alejarnos del Señor y volvemos a hacer lo malo una y otra vez. Y Dios en su misericordia vuelve y nos dice: yo te perdono, levántate y camina. Levántate y vuelve a servir, vuelve a buscarme en santidad. Eso es lo que Dios nos está hablando hace muchos meses, ¿verdad? Levántate, vuelve a hacer las primeras obras, vuelve a enamorarte del Señor. Eso es lo que el Señor nos ha estado hablando. Y
Y así cada vez que el Señor enviaba un profeta para salvar al pueblo de Israel, Dios levantaba un varón o una mujer como profeta, les hablaba al pueblo para que se arrepintieran de sus pecados y se alinearan otra vez con el Señor. El pueblo lo hacía, pero a los días o a los meses volvían otra vez a pecar contra el Señor y volvían a hacer lo malo delante de los ojos de Dios. Y dice en Primera de Reyes 19, capítulo 19, Primera de Reyes 19, versículo 18. Y yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron delante de Baal, y todas las bocas que no lo han besado. En aquel tiempo, el profeta Elías creía que solo él quedaba como profeta. Él creía que no, mátame Dios. Estaba en la cueva, ¿verdad? Le había cortado la cabeza a todos los brujos que habían en ese tiempo, 800 profetas de Baal, les había cortado la cabeza y él quedó cansado, ¿sí? Quedó cansado y se fue y se metió en una cueva porque recibió la amenaza de Jezabel. Jezabel siempre quiere venir a ahogar la voz profética. Entonces, él creía que solo él había quedado vivo. Pero Dios dijo, yo haré. ¿Quién hará? Dios. Yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas que no se han doblado ante Baal y todas las bocas que no lo han besado. Esos 7,000 profetas fueron fieles a Dios y fueron fieles al pacto del Señor y no habían adorado ídolos. Y en la escritura nos dice que ellos permanecieron fieles. Cuando alguien permanece fiel al Señor, Dios le llama un remanente. Un remanente significa una cosa o un grupo de personas que se reserva para algo especial. Entonces esos 7,000 eran un remanente que Dios había guardado, los había preservado para extender otra vez la gloria del Señor. Y Dios está preparando un remanente en este lugar, un remanente fiel. Pero no solamente son los jóvenes y los niños que vienen, no solamente son ellos, empieza por nosotros. Nosotros tenemos que santificarnos de tal manera que Dios pueda contar con nosotros. Dios ya cuenta con nosotros como adultos, hombres y mujeres, guerreros que se levantan en el poder de Dios y que Dios quiere preparar ese remanente para hacer algo especial, amén. Dios promete que Él salvaría a su remanente y a causa de sus promesas de pacto con Abraham siempre extendería su misericordia. Me encanta porque cuando Dios le dijo a Abraham en Génesis 12 del 1 al 3 dice: pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que ya te mostraré. Y vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Ahora repite conmigo: serán benditas en mí todas las familias de la tierra. Ese es el pacto de Dios con Abraham. Pero te tengo una noticia: ese pacto es para nosotros también, porque somos descendencia de Abraham. Así que cada vez que ellos se metían en problemas, rompían el pacto, Dios los juzgaba, pero luego venía su misericordia del Señor y Dios los salvaba y los liberaba y los restauraba otra vez. Por eso hasta el día de hoy el Señor sigue levantando profetas para hablar a su pueblo con el fin de restaurar la relación de Dios, del pueblo con el Señor. Amén. El pacto de Dios nos trae ciertos beneficios, ¿verdad? ¿Cuántos recibimos bendiciones y beneficios del Señor? Tan solo el hecho de estar vivos, ya eso es un milagro de Dios. Y también recibimos protección, recibimos liberación, recibimos su cobertura. Y la gente que vive fuera del pacto no tiene estos beneficios. Tú te puedes fijar mucho en la gente del mundo, mira cómo tienen riquezas, mira cómo tienen empresas, mira cómo tienen poder, pero nadie sabe el infierno que vive esa persona en su casa o en su vida,
¿verdad? Porque la gente que vive fuera del pacto no tiene esas bendiciones y esos beneficios y son más susceptibles a la obra del enemigo. El pecado en nuestra vida es una puerta abierta a los demonios. Y los que disfrutan de la bendición de la redención y el perdón, los que no disfrutan de esa bendición de redención y de perdón, son más susceptibles a las obras de las tinieblas, ¿sí? Cada vez que una persona decide no perdonar, es más susceptible a que el diablo venga y ataque su vida, su casa, sus hijos, su salud, sus finanzas, toda su vida, ¿verdad? Por eso es tan importante que perdonemos rápidamente. Tenemos que ser rápidos en perdonar. De pronto el Señor te ha puesto una persona en tu vida, la cual es, como dice la palabra, hierro con hierro se aguza. De pronto Dios ha puesto una persona en tu vida que es como un látigo, ¿verdad? A la cual la tienes que perdonar 70 veces 7 cada día, ¿sí? Pero Dios está formando en ti un carácter perdonador. ¿Para qué? Para que le sirvas al Señor. Para eso Dios nos está formando. Pero si uno se resiste a ese cambio, nuestro corazón se va endureciendo, se va llenando de dureza y de pecado. Así que Dios ha creado una manera para que seamos liberados de nuestros problemas. Dice en el Salmo 34:19, muchas son las aflicciones del justo, mas, dice el Señor, de todas ellas te librará Jehová. De todas el Señor nos va a liberar, nos va a librar. Y esa liberación es la misericordia de Dios extendida a aquellos que se benefician del pacto de Dios, aquellos que estamos bajo el pacto del Señor. Dios es un Dios de pactos y los pactos de Dios son hasta la eternidad. Dios, aunque tú le falles una y otra vez, Él no se ha olvidado del pacto que hizo con Abraham. Y por amor a ese pacto con Abraham, vuelve y te levanta. Por amor a ese pacto que Dios hizo con tu padre o con tu madre, vuelve y te levanta. Por amor a ese pacto que Dios hizo contigo, vuelve y te levanta para que le sirvas, para que le seas un pueblo fiel. Entonces, cuando el pueblo del pacto de Dios clama, dice la palabra que Él nos escucha y que nos responde. Y usted y yo somos de la simiente de Abraham. Cada vez que el enemigo viene a atacarte, tú tienes que pararte y decir: yo soy de la simiente de Abraham. La simiente es donde tú estás arraigado, estás plantado en la simiente de Abraham. Entonces, por amor a esa simiente, el diablo tiene que huir, pero tienes que saber dónde estás tú, ¿sí? Hace unos días el Señor nos hablaba, que le hablaba a Adán: ¿dónde estás tú, Adán? La pregunta hoy es: ¿dónde estás tú? ¿Estás bajo el pacto de Dios o estás por ahí distraído? ¿Verdad? Entonces, así que la misericordia de Dios también viene sobre nuestra vida a través de Jesucristo. Cuando la Biblia dice que la misericordia de Dios perdura para siempre, la misericordia de Dios nunca termina, no es inalterable. Significa que de generación en generación habrá un pueblo del que Dios tendrá misericordia y con el que Dios será clemente y le perdonará. Y nosotros estamos en una época donde Dios está siendo clemente. Estamos en un tiempo muy duro, pero es que vendrán tiempos más difíciles. Lo dice la Biblia, no lo digo yo, lo dice la Biblia, que vendrá el Señor pronto. Jesús viene pronto y lo estamos viendo en los avivamientos que hay, pero también estamos viendo la guerra, la lucha espiritual que hay. Estamos viendo los terremotos, la hambre, la persecución, los asesinatos. Cada vez el enemigo está más infiltrado en los institutos, en los colegios, en las escuelas. Pero por eso nosotros tenemos que estar firmes y seguros bajo el pacto de Dios. A través de la fe somos de la simiente de Abraham, y la lealtad de Dios con el pacto extiende su misericordia hacia todos nosotros. No sé si tú le has fallado al Señor. Muchas veces, le fallamos muchas veces. Hoy sentía que muchas personas no pueden adorar libremente porque no se han perdonado. Porque le fallamos tanto al Señor, pecamos tanto,
Pero quiero decirte en esta mañana, la misericordia de Dios está sobre nuestra vida. Nuevas son sus misericordias cada mañana. Y todo lo que hiciste ayer, ya Dios, si te has arrepentido, ya Dios te perdonó. Ahora levántate. No te quedes como un soldado herido tirado en el suelo para que el diablo venga y te acabe de rematar. Levántate y sigue adelante, sigue. Enfócate en servir al Señor, enfócate en sus promesas. Si usted tiene un pacto con Dios a través de Jesucristo, usted puede esperar la misericordia de Dios. Abraham fue llamado amigo de Dios, me encanta. Abraham fue llamado amigo de Dios, lo cual significa que tenía una relación de pacto con Dios. Abraham, cada vez que Dios quería hablarle, Abraham estaba listo, estaba ahí, estaba atento a lo que Dios le quería hablar. Y esa misma relación es la que Dios quiere tener con nosotros, con cada uno de nosotros. Esa relación de pacto, esa relación de misericordia. Entonces, cada vez que Dios hablaba con Abraham, él le hacía sentir que Abraham era su amigo especial. Abraham era un amigo leal para Dios. Y Dios estaba comprometido con él, con Abraham, para cuidar de él y cuidar de toda la simiente de su generación. No sé si me hago entender todo esto, pero quiero decirte, esa misma simiente de Abraham está sobre nuestra vida. Cree en la promesa de Dios. Tú no eres un hijo mendigo por ahí cualquiera. Eres de la simiente de Abraham y Dios escucha tus oraciones, Dios escucha tu clamor. Si te has caído, si has fallado, si te has alejado, levántate y sigue avanzando en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, la liberación es una expresión de la misericordia y de la compasión del pacto de Dios con Abraham. Y cuando Jesús vino, Él vino para traer juicio, pero también vino para traer misericordia. ¿Sí? Y la misericordia se manifiesta a través de la salvación. Por eso cuando nosotros recibimos al Señor, hay una nueva vida, porque esa es la misericordia de Dios sobre nosotros. Él vino a traer salvación, Él vino a traer sanidad del alma y Él vino a traer liberación. Y muchas veces se piensa mal o hay muchos tabús sobre la liberación y sobre lo profético de Dios por los malos testimonios que se ha vivido muchos años en las iglesias. Pero yo vengo a decirte de parte del Señor que la liberación y la sanidad interior es el plan divino. Dios tiene un plan divino y está basado en el pacto de misericordia y las bodas del Cordero. La liberación es el pan para los hijos de Dios. Cada vez que los hijos de Dios rechazaban la liberación, estaban rechazando a Jesús, porque Jesús murió en la cruz para darnos vida, para traer liberación a nuestra vida, para traer sanidad de nuestro cuerpo, de nuestra alma y de nuestro espíritu. Y muchas veces la iglesia está menospreciando el pan de Dios, pero nosotros tenemos que comerlo, de recibirlo, decir: Señor, si tú me quieres liberar, aquí estoy, Señor. Yo me acuerdo cuando me convertí. Bueno, yo no había escuchado nada de sanidad, liberación ni de Dios. Yo no sabía ni el Padre Nuestro. Pero yo me acuerdo que el Señor empezó a liberarme. Y yo decía: sáquenme todos esos bichos. A mí no me deje ninguno. Y cada vez que sentía algo raro, yo: uy, Señor, esto es un demonio, ¿esto qué es? Porque quería todo lo de Dios. No quería nada que me alejara del Señor. Y esa liberación es para todos, no es solamente para unos cuantos, es para todos. Y dentro del pacto de Abraham, de Dios con Abraham, hay benevolencia, hay compasión, hay misericordia, hay perdón, hay sanidad, hay liberación, hay redención y hay restitución, que eso es lo que el Señor nos hablaba antes, que Dios va a restituir todo lo que el enemigo nos robó. Y si tú estás caminando bajo el pacto de Dios, estás sujeto a la autoridad de Dios, estás obedeciendo la palabra, te estás alineando a la visión que Dios está plasmando sobre la iglesia, entonces tú puedes tomar autoridad en el nombre
nombre de Jesús y decir: diablo, suelta mis finanzas en el nombre de Jesús. Satanás, me devuelves todo lo que me has robado durante años. Suelta mi matrimonio, suelta mis hijos. ¿Por qué? Porque Dios nos dio autoridad en nuestra boca. Porque estamos bajo la simiente de Abraham, bajo el pacto divino. Amén. Hay un capítulo en la Biblia, Juan 10, 31 al 38, si quieren buscarlo. Fue un momento cuando los judíos estaban rechazando a Jesús. Juan 10, del 31 al 38. Y en ese tiempo se estaba celebrando en Jerusalén las fiestas de la dedicación. Era invierno y Jesús andaba por ahí con sus discípulos. Él estaba haciendo lo suyo, ¿no? Él estaba sanando, él estaba liberando, él estaba llamando a personas, ¿verdad? Y cada vez que él se acercaba a alguien, cada vez que Jesús estaba sanando, siempre venían los religiosos, siempre venían los fariseos, venían los judíos, los escribas. Entonces, a partir del versículo 31 dice: entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearlo a Jesús. Jesús le respondió: muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? O sea, me encanta Jesús. A ver, ¿por cuál de tantas obras me queréis apedrear? Y entonces, me encanta cómo se relacionaba con los fariseos, ¿no? Como no discutía, él iba con la palabra. Le respondieron los judíos diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Jesús le respondió: ¿no está escrito en vuestra ley, yo dije dioses sois? Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada, al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís: tú blasfemas, porque dije hijo de Dios soy. Y si no hago las obras de mi Padre, no me creáis, pero si las hago, aunque me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Hasta ahí. Entonces, él está diciendo, Jesús está hablando, que todas las obras que él estaba haciendo, ¿qué estaba haciendo Jesús? Estaba sanando a los leprosos, estaba liberando, levantaba a los paralíticos, resucitaba a los muertos, perdonaba a aquellas personas que se sentían tiradas, culpables por tanto pecado. Él las perdonaba, él estaba liberando de demonios, él estaba echando fuera a los demonios, él estaba haciendo las obras de su Padre y obedecía las órdenes de su Padre. Pero esto los judíos no lo entendían. Y un religioso no te va a entender cuando tú empiezas a creerle al Señor y a caminar en el Espíritu de Dios. No nos van a entender, por eso hemos recibido tantas críticas, ¿verdad? Porque queremos hacer las obras del Padre. Ellos no podían comprender lo que Jesús estaba haciendo. Los religiosos, la religiosidad no te deja comprender el mover del Espíritu Santo de Dios. Muchas veces hay un bloqueo en nuestra vida espiritual, que es la religiosidad y el legalismo. Cada vez que Dios quiere hacer una llenura en tu vida, hacer una liberación, te quiere pasar a otro nivel espiritual, quiere que tú fluyas en un mover del Espíritu Santo, en lenguas, en dones de sanidades, en dones de revelación, en don de predicación, en los dones que Él quiera traer a tu vida. Pero tú te dices: mira estos cómo están hablando en lenguas, uy, esas luces, ay, mira lo que publican, ay, mira esto. Es un bloqueo a tu vida espiritual. Eso es un bloqueo, y esa es la religiosidad que no nos deja ver ni entender el fluir del Espíritu Santo de Dios. Y eso era lo que vivía Jesús en ese tiempo. No podían entender lo que Jesús estaba haciendo. Pero él aclaró en este pasaje que él estaba haciendo las obras de su Padre. Y dice la palabra que mayores obras que estas podemos hacer. Tremendo.
si el Señor nos dio ese poder y esa autoridad para hacer mayores obras que las que Jesús hizo, eso me impacta tanto porque yo digo, Señor, si levantabas a los muertos, sanaba. Y Jesús me encanta porque Él no se ponía durante horas y horas para liberar a una persona. Él se acercaba y le tocaba. Él le tocaba o le decía por su nombre, lo llamaba por su nombre y le decía, sé sano. Gracias. Y ese es un tiempo donde Dios, gracias, cariño, donde Dios quiere sanarte, quiere sanarnos, quiere liberarnos, que romper nuestras vendas espirituales para que nos preparemos para todo lo que Él quiera hacer. Hemos recibido por revelación muchas cosas, muchas promesas de las que Dios quiere hacer. Gente que va a venir muy mal, con muchos problemas, muy angustiada, endemoniados, enfermos, paralíticos, a los cuales tenemos que ministrar. Pero si en nosotros hay puertas abiertas, si en nosotros hay pecado oculto, Dios no te va a poder usar. ¿Me entiende? Entonces, Dios quiere sanarnos, quiere prepararnos para impulsarnos a ese avivamiento que Él quiere traer sobre nuestra vida. Cuando los fariseos lo atacaban, los judíos lo atacaban, ellos no podían comprender todo lo que Jesús estaba haciendo. Pero Él aclaró en este pasaje que Él estaba haciendo las obras de su Padre. Es decir, Jesús no se estaba moviendo por su propio poder. Y nosotros no nos podemos mover por nuestro propio poder, sino por el poder del Espíritu Santo, porque sin Él no somos nada. O sea, sin el Señor no podríamos cantar, no podríamos tocar, no podríamos ir a servir con amor. Cuando tú te acercas a una persona y le das tan solo un abrazo de amor, ahí hay sanidad y ahí hay liberación. Porque muchas personas no necesitan que les eche fuera demonios o que les hable de Biblia. Necesitan un abrazo. Necesitan saber que alguien está ahí. No tienes necesidad de hablar 50,000 palabrerías. Te necesita a ti ahí, a su lado. Pero ¿qué pasa? Que la religiosidad se ha infiltrado tanto en nuestra mente que muchas veces queremos convertir a la familia a espadazos. Sácataca. No, necesitan saber que tú estás ahí, que eres una carta leída. Amén. Entonces, Jesús estaba haciendo las obras por la unción, el poder del Espíritu Santo de Dios. Y cuando Jesús hacía esto, Él estaba cumpliendo las promesas que Dios hizo con Abraham. Y la misericordia de Dios estaba siendo revelada a todo el pueblo a través de las obras de Jesucristo. Él estaba sanando enfermos, eso es dentro de la promesa de Dios. Él estaba echando fuera demonios, eso es dentro de la promesa de Dios. Él resucitaba a los muertos, Él limpiaba a los leprosos, abría los ojos a los ciegos, destapaba los oídos de los sordos y soltaba lenguas mudas. Y lo curioso del Señor es que Él no tenía una oración religiosa para todos los enfermos, ¿no? Si leemos la Biblia vemos que a uno escupió en el suelo, hizo lodo y se lo puso en los ojos. ¿Te dejarías poner que yo venga, haga lodo ahí y se lo ponga? Vas a decir, ¿qué estás haciendo? Jesús hacía eso. A otro vino y le metió la lengua el dedo en la lengua y lo sanó. A otro vino y le hizo así en el oído y le sanó. A otro solamente le tocó así. A otro solamente le dijo, ¿quieres ser sano? ¿Quieres? Y si leemos los milagros que el Señor hizo, todos eran diferentes, porque no hay un protocolo de sanidades, no. Dios lo usa todo para bien, aún las situaciones difíciles que vivimos. Es Dios en su misericordia, en su pacto de misericordia, apartándote del mal. La pregunta es, ¿dónde estás? ¿Estás bajo el pacto de la misericordia de Dios o estás distraído en otras cosas? La misericordia de Dios se manifiesta a través de Jesús.
a través de su compasión, a través de su amor. Él vino a salvarnos, a restaurarnos, a liberarnos. Y Jesús le demostró a ellos y a nosotros que Él es la representación de Dios. Y Él está preocupado por los que sufren, por los que lloran, por los que están sin Cristo, por aquellos que se están yendo al infierno. Él está preocupado. Pero nosotros tenemos que levantarnos y empezar a predicar. No necesitas un púlpito para predicar, necesitas vivir en la autoridad de Dios para predicarle a todos los que están a nuestro alrededor. No necesitas tener 50,000 folletos en tu mano, y si los necesitas, aquí hay. Lo que necesitas es vivir bajo el poder y la autoridad del Espíritu Santo para predicarle a todos los que están a nuestro alrededor. Amén. Voy a invitar al grupo de alabanza. Hoy tenemos Santa Cena y toda esa manifestación visible e invisible viene a nuestra vida. Ese pacto de misericordia está vigente hoy en día porque somos el remanente que Dios ha preparado para hacer cosas grandes y cosas sobrenaturales. Y hoy necesitamos recordar también el pacto de misericordia de Dios con nosotros. Esta semana estaba estudiando y leía que en muchas iglesias tienen muchos ídolos físicos, ¿verdad? Y Dios abomina la idolatría. El Señor nos dejó una representación, nos dejó algo para que nosotros le recordáramos, que es el pan y el vino. El pan representa el cuerpo de Cristo que fue partido por nuestros pecados, y el vino representa la sangre de Cristo que fue derramada hasta la última gota para perdón de nuestros pecados. Esa es la única forma donde Dios dijo: me recordaréis con esto. ¿Sí? Esa es la única imagen que podemos decir, podemos pensar en Jesús con esto, a través del pan y a través del vino. No es a través de ninguna imagen. Voy a invitar a aquellos que me van a ayudar para repartir el pan y el vino. Y aquellos que se han bautizado por inmersión se pueden poner en pie. Y nos dice la palabra que cada vez que nosotros nos acercamos a esta mesa, necesitamos probarnos a nosotros mismos. Para probarnos a nosotros mismos necesitamos recordar o analizar cómo está nuestro corazón. Necesitamos analizar cómo está nuestro corazón. Entonces, revisar cómo está nuestro corazón. Si en nuestro corazón hay falta de perdón, si en nuestro corazón hay ofensas, necesitamos ser rápidos en perdonar. Jesucristo murió para que Dios nos pudiera perdonar a nosotros que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y cuando perdonamos, hay sanidad en nuestro corazón, y los primeros que somos libres somos nosotros.